Invitar a Gabriela Origlia que esté con nosotros aquí para que nos ilustre acerca de esta cuestión. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Se modifica el modelo de subsidios en la Argentina, tanto para gas como para luz. La intención del gobierno es reducir el gasto que hay en el presupuesto nacional de subsidios, pasar del 0,6 al 0,5% del PBI. Pero veamos en las placas y cómo le pega Córdoba, ¿eh? Nos vamos a concentrar en Córdoba porque nos va a alcanzar. Recordemos que esto va a regir desde el 1 de enero. Hoy salió publicado en el boletín oficial, pero hay audiencia pública durante 15 días. O sea, si sale lo que se envió, esto va a quedar así. Quedan sin subsidios todos los ingresos que superen las 3 canastas básicas. O si lo decimos al revés, van a mantener los subsidios aquellos hogares que tienen un ingreso, la canasta básica a hoy, en enero tomaremos la nueva, de 3.641.000 pesos. Acá, ahí está la primera modificación. Perdón, ¿podés repetir ese monto? Porque es muy importante. Eran 3 canastas y media, hoy son 3 canastas. O sea, solo va a conservar subsidios quien hoy tiene un ingreso por hogar que es inferior a 3.641.000. Nos quedemos con el tema canasta porque la canasta varía de mes a mes, ¿no? Para que se entienda, todas estas denominaciones y categorías que teníamos desaparecen. Vamos a tener 2 universos. 2 universos. Con subsidios y sin subsidios. Nada más. Quedan los que tienen y los que no tienen. Para tener, hay que tener debajo de este ingreso. En Córdoba serían aproximadamente 385.000 personas. Era el viejo N2 del que hablabas vos, Alejandra. A cifras más o menos de junio, 385.000 personas. ¿Que quedan adentro o afuera? Quedan adentro. Quedan adentro. Con el subsidio. Con el subsidio. 385.000 hogares. Hogares. Veamos ahora cómo sigue esta historia. Porque también cambia qué te van a bonificar. La bonificación va a ser del 50%, pero excepcionalmente en enero del 2026, 75%. Con picos de consumo, ¿no? Porque estamos hablando de calor. Ahora, esa bonificación va a ser en invierno y en verano, cuando son los picos de consumo, te van a subsidiar, a bonificar 300 kilovatios mensuales. Un hogar consume aproximadamente en Córdoba promedio 200 kilovatios mensuales. Los hogares que tienen tarifa social, que son los más vulnerables, están muy por encima porque al no tener gas se consume mucha más electricidad. Te pongo un ejemplo. Consumís 350 kilovatios. ¿Qué pasa? Tenés 300 con el subsidio y 50 sin subsidio. Tenés 300 con bonificación y 50 sin bonificación. Solo el excedente paga. Solo el excedente paga. La primavera y el otoño cae al 150. Acá también se han bajado las cifras, eran 350 y 200. La categoría N3, Ale, vos que preguntabas, esa categoría que era el intermedio, el consumidor intermedio, desaparece. En Córdoba eran unos 220.000, 230.000, se barre afuera. Y la N1, que eran los más altos, los de mayor poder adquisitivo, y acá hay una sorpresa en Córdoba, chicos, hay casi 400.000 N1. ¿Por qué pasó eso? La suposición de las autoridades de PEC es que porque la gente no se anotó en el régimen. En el último. Entonces quedó... En la última recategorización que tuvimos que hacer. Ahora no hay que entrar más ahí, Olvídense de eso, no hay que hacerlo más. ¿Qué va a pasar con el viejo N1? Con esos 400.000 usuarios, van a tener que pagar la energía a valor real, no ya a valor ponderado. ¿Cuánto va a ser? No lo sabemos porque lo que ha publicado hoy el gobierno nacional es que se cambia el esquema. Las subas las vamos a empezar a tener más en clara a fines de diciembre. O sea, ¿es imposible al menos inferir en qué porcentaje de aumento podría impactar esto en una tarifa? No, salvo que las autoridades de PEC esta mañana a las 10 cuando hablamos con ellos, no lo teníamos, pero lo que podríamos decir hoy en Córdoba, unos 380.000 van a conservar el subsidio, lo único que modifica el límite de consumo, unos 400.000 se quedan sin subsidio y van a pagar valor real de la energía. Atención que el gobierno nacional va a seguir cruzando datos para ver que si vos declarás ingresos menores a las 3 canastas básicas, pero tu patrimonio es mayor,
te va a recalificar adentro. Es probable, Gaby, que no tengan que hacer absolutamente nada, no tengamos que hacer absolutamente nada ninguno de los usuarios del servicio. Lo van a tener solo que hacer aquellos que estaban en el programa Hogar que recibía la garrafa. Pero si te parece bien, Ale, para no hacer tanto ruido, porque va a haber que hacerlo a partir de enero. Falta. Eso lo explicamos la semana que viene, es inscribirse para poder recibirlo. Muy bien, vamos a ir con Juan Pilavice, porque Juan Pilavice está con el vocero de EPEC. A ver si tenemos algún dato más, alguna suerte de letra chica de esto que estamos conociendo. Arrancamos hablando de la energía eléctrica, después vamos a volver con gas. Adelante, Juanpi. Hola, Juanpi. Sí, ¿cómo les va? Buen mediodía para ustedes. Sí, estamos con Alfredo Camponovo de EPEC, justamente para sacarnos algunas dudas de qué va a pasar con todo este cambio de esquema de subsidios del gobierno nacional en Córdoba, cómo van a impactar en la factura. Sabemos que son anuncios que no tienen todavía esa letra chica para hacer esos números finos, pero vamos a tratar de darles un pantallazo y saber a los usuarios de la energía eléctrica en Córdoba cómo va a impactar este cambio a partir de enero del año que viene. Alfredo, ¿cómo te va? Muy buen mediodía. ¿Cómo andas, Juanpi? Un saludo a todos en el piso. ¿Cómo andan? Bien. ¿Qué tiene que saber la gente con respecto a estos cambios que ha anunciado el gobierno nacional? Bueno, creo que ustedes un poco ya lo han explicado, ¿no? Es decir, antes había 3 categorías, N1, N2 y N3, ahora quedan solamente 2, con subsidio y sin subsidio. Entonces, el impacto va a depender... El impacto de la quita de subsidio va a depender, y en el costo final de la factura, ¿no? Va a depender de en qué categoría estaba cada usuario. ¿Por qué? Porque el que estaba en la categoría N1 ya venía pagando el 90% del costo de la energía y tenía solamente un 10% de subsidio. Por lo tanto, el impacto en el costo final de la factura no va a ser tan importante. Para el N2... hay que decir que durante el primer año, o sea, durante todo el 2026, la Nación ha decidido mantener el 50% de subsidio más un 25% que va a regir desde enero hasta diciembre y que va a ir descendiendo gradualmente. O sea que tampoco el usuario N2 en ese primer año sentiría tanto el impacto. Después hablamos de los topes, que eso también cambia. El N3 es digamos, el que genera más incertidumbre, el de ingresos intermedios. ¿Por qué? Porque allí habrá que ver si ese usuario queda en la categoría con subsidio o sin subsidio. Es decir, si el grupo familiar tiene un ingreso que supera los 3.641.000 pesos, va a quedar sin subsidio, por lo tanto va a pagar el costo total de la energía. Si mantiene el subsidio, allí el cambio no va a ser tan importante, teniendo en cuenta que hoy el N3 tiene un subsidio que ronda entre el 50 y el 55%. Por lo tanto, no sentiría tanto el impacto en este aspecto, ¿no? Es importante mencionar y aclarar que estamos hablando del costo del valor de la energía y no de la distribución. Claro, la factura tiene 3 componentes. Costo de la energía, que lo determina la Nación, en el que EPEC no tiene ninguna participación. Es lo que se denomina un pass-through. Es decir, la energía, CAMESA, la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico, le cobra a EPEC 10 pesos el kilowatt, o el mega en este caso, y EPEC se lo traslada al usuario en ese mismo valor. O sea, no hay intervención. El otro es el valor agregado de distribución, que son los costos propios de EPEC por el mantenimiento, la guardia, la parte administrativa y todo lo demás, y los impuestos. Estamos hablando del costo de la energía. Si cuando hablamos de la quita de subsidio es sobre, si lo queremos poner en porcentaje, digamos sobre el 50%, que es más o menos el porcentaje que implica, de implicancia que tiene el costo de la energía en el total de la factura. Es decir, volviendo al ejemplo del N1, que pierde este 10% de subsidio, se haría un 10% de aumento sobre el 50% del costo total de la factura, ¿no? Entonces, si tratamos de hacer un ejemplo para que la gente en su casa tenga la factura y diga, bueno, mi factura es de 100, por ejemplo, va a impactar sobre 50 de 100, ¿qué porcentaje aproximadamente? Claro, volvemos al ejemplo, si es el N1, que pierde un 10%, es un 10% sobre el 50% de la factura. Es decir, si la factura es de 100, sería el 10% sobre 50, es decir, sería 5. ¿Bien? Entonces, eso después si lo extrapolamos al resto de las categorías, digamos, si el N3, que es el más complicado, si el N3 venía pagando 100, ahora va a tener prácticamente un aumento del 50% sobre el 50.
Bien, es decir, de los 100 pesos que venía pagando, sobre 50 pesos va a tener un incremento del 50%. Es decir, tendría un incremento, en este caso, si hacemos el ejemplo con 100 pesos, de 25 pesos. Pasaría de pagar 100 a pagar 125. Más o menos, Juanpi, porque después hay que considerar los impuestos que se aplican, entre ellos el más importante, que es el IVA, que también va a generar un impacto sobre ese aumento. Entonces, no es estrictamente 25, va a ser 25 más los impuestos, pero para que más o menos tengamos una idea, esta sería la diferencia que pagaría el usuario en el costo final de la factura. Bueno, es importante que para que la gente tenga un pantallazo, sabemos que estamos dándole una idea, una referencia. Y le consulto, Alfredo, ¿tiene que hacer algo el usuario de PEC? ¿Tiene que anotarse en algún lugar? ¿Tiene que hacer algún trámite por el momento? Dos cosas, Juanpi. Antes la Nación todavía no nos ha enviado ninguna notificación informando de que el usuario tenga que hacer de nuevo el trámite. Por lo tanto, inferimos que quienes estaban en las categorías van a quedar en la categoría de acuerdo a la cantidad de ingresos que hayan declarado en el momento que hicieron la primera declaración jurada en el 2022, cuando se lanzó la segmentación. No tenemos información todavía, insisto en este dato para que el usuario no diga después que desde APEC dijimos, si no estamos esperando ese dato. Pero por otro, lo que sí hay que aclarar, que me parece importante, es que cambian los topes. Es decir, el usuario, por ejemplo, N2, tenía 350 kilowatts subsidiados durante todo el año. Ahora no es más así. La Nación ha estipulado 300 kilowatt hora mes para los meses de verano y de invierno y 150 kilowatts subsidiados para otoño y primavera. Por lo tanto, aquel usuario que se pase de ese tope va a pagar tarifa plena, por más que tenga subsidio. Entonces, a tenerlo en cuenta también para cuidar los consumos y no pasarse de estos topes y que la factura se dispare. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, ahí estamos entonces trabajando desde las oficinas de EPEC para darle un pantallazo a usted de lo que va a pasar a partir del año que viene. Hay muchas cosas que todavía no se han cerrado, pero es un poco la información que estamos manejando hasta ahora de cómo va a impactar este cambio de esquema de subsidios nacional en la provincia de Córdoba. Gracias, Juanpi. Gaby, ¿la provincia puede tener alguna suerte de rol protagónico en esto o es un convidado de piedra? No, podría bajar impuestos. Las tarifas en Córdoba, el componente tarifario tiene un 30% de impuestos. Entonces, claro. 21 es de IVA, pero después tenemos alumbrado público de la MUNI en la ciudad de Córdoba un 10, tenemos, recuerden, la tasa para seguridad eléctrica, tenemos el aporte para el ERCEP, o sea que si hubiera una baja de impuestos, se podría ayudar a mantener la tarifa. Y un dato que dio, hay que compensar, y es un tema en discusión con Nación. Un dato que dio Camponovo recién que es importante, es que quien se pase del 300 y 150 kilovatios, tarifa plena. O sea, todo, no hay que irse de ese límite. Los más problemáticos en invierno son básicamente la gente de bajo recurso. ¿Qué se sabe de lo del gas? Esto, bonificación entre abril y septiembre. Nada más es la época de invierno, o suponemos, ¿no? Porque a veces nos agarra mayo con un poco de calor. Entre abril y septiembre se mantienen las bonificaciones, ahí no hay cambio, no había N1, N2 y N3, no había nada. Y después, sí, la semana que viene contamos dónde se tiene que inscribir la gente que recibía la garrafa social, lo que era el programa Hogar. Ahí está. Bueno, por supuesto que ya vamos a tener muchos más datos cuando haya más información y a partir de eso vamos a poder ir explicando cómo va a impactar, pero esto empieza a regir desde enero con las facturas que van a llegar en febrero o a fines de enero.